Enfoque. Como les habíamos indicado, amigos oyentes, estamos ya con el doctor Wilfrido Jiménez Quesada. Él es ginecólogo, pertenece al Centro Médico Galénix y nos acompaña el día de hoy para hablar sobre la endometriosis. Mi querido doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Enfoque. Empecemos diciendo, ¿qué es la endometriosis? Bueno, para conceptualizar la endometriosis es necesario una síntesis muy pequeña de la anatomía del aparato genital femenino. Diríamos que el útero es un órgano que se encuentra situado en la cavidad pélvica, en una posición que conocemos como anteversión, sostenida en este sitio por ligamentos o estructuras ligamentosas que permiten que el útero se encuentre en la cavidad pélvica en correcta posición. Entendido así, esta parte anatómica, podemos decir que algo importante de ella es que el útero está constituido por 3 capas, una capa externa, una capa media y una capa interna. Esta capa es la que nos interesa. Esta capa se conoce como endometrio o mucosa uterina, y esta es precisamente la que se expulsa durante la menstruación. Ya. Parte de esta capa, quedando una subcapa de la misma para regenerarse para un nuevo proceso menstrual, en el caso de que no haya habido fecundación. Entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis se caracteriza, o es una enfermedad que se caracteriza por la implantación de la mucosa endometrial en sitios diferentes, primero al útero y fuera del mismo. Esta implantación de la mucosa endometrial suele ocurrir formando pequeños focos que se conocen como focos endometriósicos, que pueden ser pequeños, medianos o grandes focos endometriósicos, formando quistes, formando nódulos, y lo que conocemos como focos superficiales o focos profundos. Focos endometriósicos profundos, por ejemplo, a nivel de los ovarios, forman lo que se conoce como endometriomas o quistes endometriósicos, que generalmente son bilaterales, es decir, de los 2 ovarios. Mi doc, cuando sucede esto, cuando ya se da la endometriosis, ¿qué es lo que puede ocasionar? ¿Cuáles serían los síntomas, por ejemplo? Pues 3 son los síntomas básicos de la endometriosis. Primero, el dolor. El dolor en la parte baja del abdomen tipo calambre, incluso el dolor en la parte baja de la columna tipo calambre. Esto conocemos como dismenorrea, asociado a la menstruación. O sea, cuando va a menstruar la mujer, ¿aparecen estos dolores? Exactamente. Solamente allí. En la menstruación. Ya. En la menstruación. Pero tiene 3 características importantes el dolor, y esto hay que tomar en cuenta. Primero, es un dolor adquirido. Segundo, un dolor progresivo. Y tercero, es un dolor intermenstrual. ¿Qué significa esto? Es decir, la mujer en los primeros ciclos menstruales, 4 o 5 años, puede no tener dolor, incluso más tiempo, puede no tener dolor asociado a la menstruación. Luego se instaura esta sintomatología y progresivamente es mayor el dolor. Es mayor el dolor, y luego, cuando la endometriosis ha tomado ya cuerpo, prácticamente el dolor es generalizado durante todo el ciclo menstrual, o a más de la menstruación, en la mitad de la menstruación del ciclo menstrual. Ese es el síntoma cardinal de la endometriosis. Tenemos también otro signo muy importante, que es la hemorragia vaginal. Estas pacientes generalmente tienen sangrados menstruales mucho más abundantes que una paciente que no tenga esta enfermedad. Y finalmente, otro de los síntomas importantes de la endometriosis a tomarse en cuenta es el dolor que experimenta la paciente en el momento del acto sexual. Esto se conoce como dispareunia. Dispareunia, y precisamente se debe esta dispareunia a que estos focos endometriósicos o el crecimiento de la mucosa endometrial ocurre ya en un espacio anatómico que se llama fondo de saco de Douglas y en los fondos de saco vaginales. Ahí se implanta este tejido mucoso o el endometrio uterino, que debía haberse eliminado cada ciclo menstrual totalmente hacia la parte externa, ¿no es cierto? En ese momento se produce la dispareunia, cuando estos focos endometriósicos están ya ocupando ese espacio anatómico y produciendo o determinando que el útero se ponga en retroversión.
Habíamos hablado que el útero tiene una posición anteversa, pero en esta patología el útero se vira. Es lo que vulgarmente la gente conoce, se ha virado el útero. Nosotros conocemos como retroversión, por grados, retroversión 1, retroversión 2 y retroversión 3 del útero, ¿no? Dispareunia, nos decía el doctor, puede llegar a sufrir la mujer el momento de tener relaciones sexuales, es este dolor. Mi doc, ¿la endometriosis podría también ocasionar infertilidad? Como esta enfermedad puede no solo estar por fuera del útero y en las estructuras adyacentes al útero, y ya vamos a hablar de las localizaciones más frecuentes de la endometriosis, esta endometriosis puede ocurrir a distancia, incluso a nivel cerebral, a nivel pleural, a nivel ocular, a nivel óptico, a nivel hepático, determinado o producida la endometriosis en la parte externa o fuera del útero. Un poco más allá de ello, por ejemplo, a nivel del intestino, a nivel de la vejiga, da síntomas propios de estos órganos. Por ejemplo, si se ha implantado la endometriosis a nivel de la vejiga, la paciente va a tener problemas urinarios, como ardor al orinar, va a tener sangrado en la orina, va a tener tenesmo vesical, dolor y dificultad para orinar. Ese es el tenesmo. El dolor y la dificultad para orinar. También se conoce como disuria, ¿no? Ardor al orinar. Si se ha implantado en el intestino, como suele ocurrir, y existen casos de implantaciones extensas a nivel del intestino, produciendo oclusión del intestino, un cuadro obstructivo del intestino, pues la paciente va a tener otros síntomas, como proctorragia, es decir, sangrado en las heces, ¿no es cierto?, hacia la deposición, va a tener proctalgia, dolor en la menstruación, va a tener cuadros de estreñimiento, cuadros de diarrea. Entonces, eso nos hace sospechar que estos implantes de endometrio ya están en un sitio más avanzado, ¿no es cierto? Ahora, eso es cuando ya está muy avanzado. Muy avanzado. Quiere decir que la mujer se descuidó de los primeros síntomas. O de repente puede ser que no tuvo síntomas y esto siguió avanzando, mi doc. Obviamente, esto ocurre ya en casos avanzados de endometriosis, es decir, cuando los focos endometriósicos han ido creciendo en distintos sitios, aparte de las estructuras propias del aparato genital. Entonces vale la pena nosotros hacer hincapié primero en el hecho de que la parte más frecuente en donde se implanta la mucosa endometrial es el mismo útero. El mismo útero, en la capa muscular del útero, eso se conoce como adenomiosis. Y luego la segunda en frecuencia, la segunda localización son los ovarios. En tercera frecuencia las trompas. Y aquí sí, cuando afecta a las trompas se llama endometriosis tubárica. Esto altera la estructura anatómica de la trompa junto con los ovarios para llegar a producir esterilidad en el 30 al 40% de casos. La mujer que tiene endometriosis tiene esterilidad. En el 30 al 40% de 30 al 40%, casi el 50%. Mi doc, pero la pregunta sería, cuando una mujer tiene este crecimiento anormal, diríamos, de las capas endometriales, ¿siempre tiene síntomas o puede esto ser silencioso? Hay estudios que refieren que se ha encontrado, por ejemplo, en biopsias peritoneales laparoscópicas, hacer estudio de células para endometriosis, se ha encontrado un 50% de pacientes asintomáticas. Incluso se ha encontrado endometriosis cuando se opera, se hace una ligadura a las pacientes. En un 43% se ha encontrado en estas pacientes asintomáticas. Un 50% en general son asintomáticas, ¿no? Ese 50%, mi doc, que serían asintomáticas, ¿en qué grado estarían? ¿De pronto estarían en un inicio o ya estarían avanzadas y aún así son asintomáticas? Interesante. Es decir, existen 4 grados de gravedad de la endometriosis, que se catalogan por grados. Grado 1 es la endometriosis mínima, grado 2 la endometriosis leve, grado 3 la endometriosis moderada y grado 4 la endometriosis severa. Claro, obviamente la sintomatología depende del grado, de la gravedad de la lesión, de la localización de los focos endometriósicos, porque pueden haber focos del tamaño de los focos endometriósicos. En esto del tamaño, la forma y la textura de los focos endometriósicos existe hasta 100 variantes de forma, tamaño, textura, color de los focos endometriósicos, o sea, de los implantes del endometrio en otros órganos, sea esto el intestino, la vejiga, las trompas, el mismo útero, etcétera. Esto de que se extienden, mi querido doctor, las capas endometriales fuera del útero, ¿puede resultar maligno o es benigno? Se habla de que
la endometriosis es una tumoración benigna con características malignas, justamente por la diseminación a través de ciertas estructuras como los linfáticos, a través de la sangre, ¿sí? Se distribuye a órganos más distantes, pero la posibilidad de malignizarse la endometriosis es rara. Ah, menos mal. Se ha hablado, mi querido doctor, de que hay entre un 5 y 10% de la población femenina en edad fértil que podría sufrir de endometriosis, aunque algunos investigadores hablan incluso de un 20%. Es correcto, más o menos la frecuencia con la que se presenta la endometriosis es un 10 al 15% en etapa reproductiva. Es bastante alto. Es bastante alto. De estas pacientes que tienen endometriosis, la fertilidad de estas pacientes es muy baja. 2 hijos y nada más. Y el 30 al 40% de pacientes tienen esterilidad. Sobre todo cuando estos implantes endometriósicos se encuentran a nivel de las trompas, distorsionando toda la mecánica de las trompas, de la captación ovocitaria, no permitiendo el transporte de espermatozoides adecuadamente. Eso hace la presencia de los focos endometriósicos a nivel de las trompas, alterar toda la dinámica de la fecundación. Si estos focos endometriósicos, mi querido doctor, han ocluido las trompas, por ejemplo, y está impidiendo esto que la mujer sea fértil, ¿hay alguna forma de operación, no sé, como para devolverle la fertilidad? Cuando hablamos de infertilidad o de esterilidad por una obstrucción tubárica producida por los implantes de endometrio a este nivel, prácticamente la medicina reproductiva tiene algunos apoyos para ayudarle a la paciente a que tenga sus bebés. Generalmente se hace estimulación ovárica con inductores de la ovulación, se hace inseminación intrauterina y finalmente se hace la fertilización in vitro, lo que se conoce como FIV. Mi doc, Galenix también se dedica a esto de la medicina genómica. Hablando un poco de los factores de riesgo, ¿tendría que ver, por ejemplo, la endometriosis con alguna herencia genética? ¿Se podría predecir, por ejemplo, que la persona va a sufrir de endometriosis si se le hace un estudio genómico? De hecho, desde hace algunos años atrás se ha barajado la posibilidad de que la endometriosis sea producida por alteración genética. En el momento actual se relaciona a ciertos cromosomas y a ciertos genes de determinado cromosoma, como el cromosoma 10, como el causante de la enfermedad endometriósica. Tenemos otros cromosomas, como el cromosoma 7, cromosoma 1, que también se le atribuye una implicancia en la génesis de la endometriosis. Obviamente, si Galenix es un centro médico moderno, en donde se ha iniciado la medicina genómica, en donde se va a detectar por vía genética aquellas pacientes que van a ser endometriosis. Y doc, se dice que se diagnostica generalmente a la paciente entre los 25 y 35 años si es que tiene endometriosis. Ahora, con estos estudios genéticos, ¿se podría predecir, por ejemplo, en una edad muy temprana y tomar las precauciones del caso para que no se llegue a producir? Que una paciente sea infértil por esta patología es algo dramático, pero algo más dramático es que no tiene cura definitiva. La endometriosis no tiene cura definitiva. Tenemos recursos terapéuticos, hormonales, cirugía, radioterapia, que prácticamente está casi abandonada la radioterapia como tratamiento de la endometriosis. ¿Radioterapia, lo que se utiliza en cáncer, por ejemplo? Así es. También se utiliza acá. Así es. Y tendría tal vez una explicación muy acorde al hecho de que se ha descubierto últimamente que existe una enzima que se llama la telomerasa. Esta enzima está producida en las células uterinas internas de las mujeres que tienen endometriosis. También se han encontrado estas células en el esperma y en células cancerosas. Durante todo el ciclo menstrual, esta enzima se produce en grandes cantidades en estas pacientes con endometriosis, permitiendo que se formen los focos endometriósicos y la salida de este endometrio hacia la parte externa de la pelvis, es decir, hacia las trompas, hacia los ligamentos uterosacros, hacia el tabique rectovaginal, hacia el fondo del saco de Douglas, es decir, a sitios que coexisten alrededor del útero. Esta enzima es muy importante que se está estudiando. En el momento que se descubra
un hecho importante para contrarrestar la presencia de esta enzima, posiblemente tendremos ya una cura definitiva de esta enfermedad. Muchas gracias al doctor Wilfrido Jiménez. Estamos en esta educación que nos está dando a todas y a todos sobre lo que es la endometriosis. Vamos a ir a un corte, amigos y amigas oyentes, y volvemos enseguida para continuar hablando sobre las formas de diagnóstico, sobre otros factores de riesgo y también sobre los tratamientos. Bueno, aunque ya nos ha adelantado algunos de ellos y nos ha dicho que cura definitiva no existe, pero en todo caso nos hablará de algunos cuidados generales que podamos aplicar. Regresamos enseguida, amigos oyentes.